Bien, oramos. Padre, muchas gracias por la bendición de ser tus hijos, Señor. Gracias porque un día usted nos alcanzó con el Evangelio. Gracias, Señor, porque ese día nacimos de nuevo, Señor, y somos nuevas criaturas en ti. Gracias, Señor, porque ese día usted nos adoptó como hijos y como hijos usted nos ha tratado, Señor, y nos seguirá tratando. Gracias porque en ti podemos confiar, porque no hay nada, Señor, que se escape de su control. Y permítanos reconocer su mano. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, misericordioso con nosotros, paciente, porque nosotros somos impacientes, Señor. A veces nuestra fe se debilita poniendo los ojos en nosotros y no ponemos los ojos en ti, Señor. Gracias porque para cada situación que vivimos, ya sea buena o difícil o dolorosa o triste, siempre tú tienes propósitos, Señor, y queremos que en medio de esos propósitos tú te honres y te glorifiques, Señor. Gracias por tu palabra que es viva. Espero, Señor, que esta mañana ella sacie nuestra hambre espiritual que tenemos, Señor, de ti, y que no solo sea conocimiento, sino que tu palabra siga transformándonos, Señor, a la imagen de tu amado Hijo. Nos encomendamos en esta mañana y al orar por nosotros, oramos por todos nuestros hermanos, que ya sea por cuestiones laborales, por cuestiones de salud, por situaciones familiares o la partida de algún ser querido, como en el caso de nuestra hermana Javiera, en el caso de nuestro hermano Horacio, Señor, te rogamos por consuelo. No solo oramos por los hermanos que nosotros conocemos, oramos también por el resto de nuestros hermanos en cualquier parte del mundo donde estén, Señor, que tu mano les sostenga y que nosotros podamos, Señor, depender y aprender a confiar en ti. Gracias por todo, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermano Mario Triviño, ¿estás por ahí? Sí, pastor. Dígame el versículo de memoria. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? No. No. ¿Cuál era? 1 Pedro 4:9. No sé, pues de memoria, a ver. Echando toda vuestra ansiedad sobre vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él quiere cuidar de vosotros. Hoy, Mario. Ok, más o más. Hermano Bruno Cabrera, el versículo. No lo puedo ver acá. Sí, pastor. Versículo. Y sobre todo tener entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál es ese versículo, hermano? El 1 Pedro 4:8. ¿Lo leíste? Ah, ¿Leíste ese versículo? ¿cómo no caché? La Sí, lo leí. semana pasada les dije que tenían que empezar un versículo. Ah, no, lo siento. Y les dije que No me hoy lo aprendí, vamos a pastor. comenzar con el versículo de memoria. Pone la cámara. No lo sé. Vamos No con lo sé, pastor. el versículo de memoria. Cristóbal, prende su micrófono. Ahí sí. Ya, versículo. Es 1 Pedro 5:7. Ya, el versículo, dígalo de memoria. Echando toda vuestra ansiedad de vosotros. No. Esa es la parte A. Yo no lo sé, querido pastor. Sí, se leer, po. Josué Farías, el versículo. Echando toda... ¿Viste? Yo me lo dije, po. Echando toda ansiedad a vuestra... O sea, porque él tiene cuidado de vosotros. Mario, apague tu micrófono nomás. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 1 de Pedro 5:7. Ok, perfecto. Buenos ojos para leer. Sergio, el versículo. Prenda su micrófono, Sergio.
Sí, esperamos. Mi papá se lo sabía. No sé si Vamos, Sergio. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Perfecto, hermano Jorge Loyola. Y me lo repetí recién, pastor. papá no podía. Apague nomás tu micrófono ahora. Echando toda vuestra ansiedad ante él, porque él tiene cuidado de vosotros. Algo así, muy bien. Si me soplaron un poquito, pero... Nos damos cuenta. Rubén, el versículo. Ahí está la Biblia. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Perfecto, muy bien. Enzo Veloso. No lo sé. Vamos a hablar con su papá. Juan Espinosa. ¿Aló, me escucha? Sí. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Correcto, hermano Ronald. Tiene que prender su micrófono, hermano Ronald. Yo, Ahora sí. Dale. echando sobre él toda ansiedad, porque él tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué cita es? Primera de Pedro 4:7. No, 5:7. 5:7, perdón. Gracias, Yamisita. Bueno, ya, hermano, un 4 nomás. Bien, hermano. Las tareas tienen que recordarlas. Para la próxima semana les voy a dar otro versículo. Cuando terminemos la enseñanza se los voy a dar. Bien, vamos a ir entonces a la presentación. Y está basada, obviamente, en el pasaje que algunos memorizaron. Y este es el tema, el título: Dios tiene cuidado de nosotros. Y sin ninguna duda, nosotros podemos decir amén a esta gran verdad, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Aquí está el pasaje para todos los que dijeron Primera de Pedro 4:7, es Primera de Pedro 5:7, y ahí está el versículo, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y como ustedes se darán cuenta, este versículo comienza con minúscula, ¿verdad? Si ustedes van a Primera de Pedro, el capítulo número 5, el versículo número 7 aparece con minúscula, tal como está escrito ahí, lo que significa que este versículo viene del versículo anterior, y la idea completa de lo que el Señor nos está enseñando comienza en el versículo número 6. Voy a leer para ustedes el versículo 6 y versículo 7 juntos para entender la unidad. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Se refiere a Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros. La idea de echar es la idea de vaciar, la idea de despojarnos de las cosas que nos producen ansiedad. Otra palabra para ansiedad puede ser afán. Echando todos vuestros afanes sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Otra palabra podría ser preocupaciones. Preocuparnos es ocuparnos antes de que algo ocurra. Eso es preocupar. Echando todas vuestras preocupaciones sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros. A quienes les escribe el apóstol Pedro, a los hermanos a quienes él les escribe, estaban pasando por causa de su fe situaciones bien preocupantes. Estaban pasando persecuciones, estaban pasando demandas, las autoridades romanas estaban atrapando a los creyentes y enjuiciándolos, y muchos de ellos tuvieron que dar su vida. Otros creyentes fueron acusados de malhechores, algunos perdieron sus trabajos,
Algunos tuvieron problemas en sus familias cuando se convirtieron al Señor les echaron de sus familias, perdieron muchas cosas. Por lo tanto, todo lo que son nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras preocupaciones, dice el apóstol Pedro, tienen que volcarlas, tienen que echarlas, se las tienen que sacar de encima y ponerlas sobre Dios, porque Dios va a cuidar de nosotros. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con el versículo número 6? Bueno, para reconocer que Dios tiene cuidado de nosotros, tenemos que humillarnos delante del Señor y reconocer que todo es de Él y todo le pertenece a Él. Para decirlo de alguna manera, sería como la actitud que tuvo Job. ¿Se recuerdan? El Señor a Job le quitó un montón de cosas y Job pudo decir, Jehová dio, por lo tanto Jehová quitó. Y en vez de reclamar en contra de Dios, dice que se humilló y adoró a Dios. Eso es lo que el Señor nos pide en medio de cualquier circunstancia donde estamos ansiosos, afanados, como si las cosas dependieran de mis manos, como si las cosas dependieran de mi propia voluntad. No, tenemos que reconocer que las cosas dependen de la mano de Dios y de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios. Pero cuando la soberanía de Dios o la voluntad de Dios es hacernos pasar por dificultades, entonces enfrentamos esas dificultades no quejándonos en contra de Dios, sino echando esos temores que son normales, esas preocupaciones que son normales sobre el Señor. En este pasaje, el Señor no está condenando ni criticando a los hermanos por tener preocupaciones. No está condenando a los hermanos por pasar por ansiedades o afanes. Lo que les está diciendo que esas preocupaciones y esos afanes no las pueden sobrellevar ellos, sino que hay que depositarlas en las manos de Dios porque Él va a cuidar de nosotros. Vuelvo a leer el versículo número 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él, Dios, nos exaltará cuando fuere su tiempo. No necesariamente el tiempo nuestro es el tiempo de Dios. Pero los hermanos debían esperar y confiar que en algún momento Dios iba a resolver sus situaciones como fuera la voluntad de Dios. Y mientras eso ocurría, los hermanos tenían que hacer con sus temores, con sus preocupaciones, con sus ansiedades, echarlas sobre la persona de Dios porque Él iba a cuidar de nosotros. Hermano Mario Triviño, ¿podría leer, por favor, un pasaje de las Escrituras? ¿Podría leer, por favor, Salmo 55, 22, que también lo pusimos la semana pasada al término de la prédica? Hermano Mario, por favor. Sí, pastor. ¿Puede leer 55, 22? Amén. 55, te lo tengo marcado por si acaso. Muy bien, excelente. Ojo, se escucha eso. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Lo más probable es que el apóstol Pedro estaba pensando en este pasaje de las Escrituras, o el Espíritu Santo le llevó a pensar, o no, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu carga. Si en esta mañana, si en este día, si en estos días nosotros estamos llenos de ansiedades, tal vez estamos con muchas cargas y esas cargas no nos dejan honrar y servir al Señor, tenemos que echarlas sobre el Señor. ¿Puedes leer de nuevo, hermano Mario, el versículo? Sí, pastor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Correcto. Es hermosa la frase, ¿no? Que dice, Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo, lo que implica que los justos sí nos caemos. Los justos sí enfrentamos situaciones difíciles. Probablemente en el contexto aquí está hablando acerca de las situaciones que enfrentaron ellos, pero no nos dejará para siempre caído. Si yo quisiera aplicarlo a los hermanos que están sin trabajo, bueno, Dios no siempre va a impedir que quedemos sin trabajo. A veces vamos a quedar sin trabajo,
pero no quedaremos sin trabajo para siempre. En algún momento el Señor va a abrir una puerta laboral y mientras estamos sin trabajo, Dios va a encargarse de cuidarnos y de sustentarnos para que podamos pasar ese tiempo difícil en el que estamos inmersos. Si son situaciones de salud, no para siempre estaremos enfermos. Tal vez en algún momento el Señor querrá levantarnos de la enfermedad y luego recobrar y retomar nuestras cosas normales. Y si Dios tiene otros planes, como llevarnos a su presencia, también sabemos que el Señor ha tenido y seguirá mostrando cuidado sobre nosotros. Por lo tanto, si en el día de hoy, como hermanos que sin duda tenemos, yo creo que todos nosotros, incluido yo, tenemos ansiedades. El Señor no nos recrimina por tener ansiedades, no nos recrimina por tener afanes. Lo que el Señor nos enseña es que esos afanes, esas preocupaciones, tienen que salir de nuestras manos y ponerlas en las manos de Dios, porque Él en su tiempo va a mostrar el cuidado y la respuesta que Él quiere darnos a nosotros. Dice en la carta a los romanos algunas cosas que los creyentes podemos pasar, y creyentes, hermanos nuestros, han pasado en la historia de la Biblia, han pasado en la historia de la iglesia, y hay hermanos en la actualidad, en diferentes partes del mundo, que por causa de su fe en el Señor, por causa de honrar al Señor, por causa de servir al Señor como Él quiere, enfrentan estas cosas que menciona aquí la carta a los romanos. Pregunta el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es, obviamente, absolutamente nada ni nadie. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pregunta él, ¿tribulación? Y los creyentes de las Escrituras pasaron por tribulaciones, pasaron por situaciones muy, muy difíciles, pero esas cosas en ningún momento los separaron del amor de Dios. En otras palabras, en medio de las tribulaciones, en medio de las cosas difíciles que enfrentaron, el amor de Dios todavía se manifestaba sobre ellos. Pregunta, ¿angustias? Los hermanos pasaron angustias muchas veces, sin ninguna duda, de diferentes naturalezas, pero el amor del Señor se manifestó en medio de la angustia. Persecuciones. Si usted lee el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, junto a otros siervos de Dios, entre ellos Bernabé y otros, muchas veces tuvieron que huir de una ciudad a otra por las persecuciones que hubo en contra de ellos. Pero a pesar, en medio de esas circunstancias, el amor de Dios, el cuidado de Dios se mostró sobre ellos. Hambre. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia a Filipo, les escribió que él había aprendido, ¿no? Cualquiera sea su situación, dice, sea vivir humildemente. He aprendido a vivir con hambre porque el Señor me ha dado las fuerzas para enfrentarlo. En medio del hambre, sin ninguna duda, Dios todavía nos sigue mostrando su amor y su cuidado de una o de otra manera. Desnudez, que habla de miseria. También, hermanos, han pasado y pasarán tal vez situaciones de esta naturaleza y todavía el cuidado de Dios se va a manifestar en medio de estas circunstancias. Peligros. Muchas veces el apóstol Pablo dijo peligros de espadas, peligros de los de mi nación, peligros de los de fuera de mi nación, peligro entre falsos hermanos, peligros. Pero ahí en medio de esas circunstancias el Señor ha mostrado su cuidado. O espada, la palabra espada significa muerte y está hablando, como dicen algunas versiones, de una muerte violenta. En medio de la muerte, si el Señor nos hiciera pasar por ella, por causa de nuestra fe o por otras circunstancias, todavía el amor del Señor va a manifestarse en esas circunstancias. Recordamos que uno de los siervos de Dios, Esteban, se recuerdan en una predicación les mostré Esteban siendo apedreado, el Señor le mostró, le abrió los cielos y le permitió ver al Señor Jesucristo, ¿no? A la diestra del Padre. Y otros siervos de Dios que enfrentaron la muerte, porque los creyentes sin duda vamos a enfrentar la muerte por diferentes razones, todavía podemos estar seguros del cuidado y de la protección de Dios más allá de esta vida, sin ninguna duda. Bueno, quiero mostrarles que cuando el apóstol Pedro les escribió a los hermanos, el apóstol Pedro había experimentado, ¿sí?,
echar sus ansiedades sobre el Señor y había experimentado el cuidado de Dios sobre sus vidas. Él tiene cuidado de nosotros, pudo decir el apóstol Pedro, de nuestras provisiones, Todos nosotros, me imagino, que cuando nos faltan los recursos, cuando escuchamos que alguien queda sin trabajo, cuando escuchamos que están despidiendo compañeros de trabajo, sin ninguna duda, temor de apoderarse de nosotros, pero no un temor que paraliza, no un temor que nos hace dudar del Señor, sino un temor que nos lleva a refugiarnos en el Señor. Esos temores ponerlos sobre sus hombros, sabiendo que Él ha prometido cuidar de nosotros. Dice, Él tiene cuidado de nosotros, de nuestras provisiones. Pedro no había pescado nada. Quiero mostrarles que en uno de los encuentros que el Señor tuvo con el apóstol Pedro, ellos habían pasado toda una noche tratando de pescar. Esta era la manera como el apóstol Pedro se ganaba la vida, pescando. Y la gente que trabaja en trabajos de esta naturaleza vive al día, ¿sí? Y dice la Escritura en Lucas capítulo número 5, versículo 4 al 10. Quiero mostrarles la reacción de Pedro, pero también quiero mostrarles cómo el Señor obró con él. Dice, cuando terminó Jesús de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Parece una orden normal. El punto es que ellos acababan de regresar de estar mar adentro. Ellos acababan de haber echado las redes para pescar y habían perdido todo su tiempo porque después de estar trabajando toda la noche tratando de pescar, no habían pescado absolutamente nada. En otras palabras, fue una noche perdida económicamente. Fue una noche donde no van a llevar recursos para la casa, no van a llevar comida, no van a tener que vender. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, maestro. Es interesante el concepto que Pedro tiene aquí de Jesucristo. Su concepto del Señor va cambiando a medida que le va conociendo. Le dice, maestro, jefe, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Me imagino la desesperanza que tienen que haber tenido estos hombres en la barca tratando de pescar hora tras hora y nada conseguían. Y aparece ahora el maestro, el líder, el jefe. Creo que esta es la segunda vez o la tercera vez que Pedro se encontraba con Jesucristo y le dijo el Señor que vaya, vuélvete allá donde no había nada, porque vas a pescar. Y dice, más en tu palabra, dijo Pedro, en otras palabras, voy a confiar en ti, voy a creer lo que tú me dices y voy a echar la red en tu nombre. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. A esto llamamos una provisión, qué cosa milagrosa. Después de haber estado tratando de pescar toda una noche y no conseguir absolutamente nada, por obedecer al Señor y por creerle al Señor, como Él dijo, me encanta esta frase, más en tu palabra, en lo que tú dices, voy a confiar y en tu palabra voy a echar la red. Y dice que llenaron las redes y las redes se rompían por haber confiado en el Señor. Esta mañana, cuando escuchaba el testimonio del hermano César Paz, yo sabía que estaba complicado en su trabajo porque alguien me había contado que habían bastantes despidos y que era muy probable que lo despidieran porque no cumplía el requisito como para seguir. Y como él nos contó esta mañana, todas las personas que no tenían 2 años los despidieron y de manera milagrosa, no sé si recuerdan su testimonio, de manera milagrosa, dijo él, el Señor me ha permitido quedar. No sé los planes que Dios tendrá para César en lo laboral, pero lo que sí podemos ver es que el Señor de una o de otra manera va a cuidar de nosotros. Y esa noche Pedro dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces dice que hicieron señas a los compañeros que estaban en otras barcas, que me imagino que también habían tratado de pescar y ese no habían peces para pescar
para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Reconoce que no fue la astucia de Pedro como pescador, porque confiando en su astucia esa noche no habían pescado nada, que no se debía al tipo de embarcación que tenían, que no se debía a lo que acababan de hacer por los méritos de ellos como pescadores. Por eso cayó de rodillas ante el Señor, diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Qué importante es reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Ante las cosas que nos enfrentamos somos débiles, pero con Él somos fuertes. Ante las cosas que nos enfrentamos solos somos incapaces, pero con el Señor podemos soportar. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Pedro reconoce que lo que acaba de ocurrir es un milagro del Señor Jesucristo y de todos los que estaban con él. ¿Y qué hace el Señor? Dice asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas. Y en la vida del apóstol Pedro, en muchas ocasiones, el apóstol Pedro escuchó estas palabras de Jesús: Pedro, no temas, no temas. En otras palabras, Pedro, confía en mí, es lo que el Señor le está diciendo. No tengas temor. Jesús sabía que Pedro era un hombre pecador, sin ninguna duda que lo sabía. El Señor Jesús sabía que Pedro era un hombre limitado, lo sabía. Pero el Señor quería que Pedro aprendiera a confiar no en Pedro, sino en Jesús. Y le dijo el Señor: no temas. A eso llamamos una aceptación amorosa. Desde ahora, le dijo el Señor, serás pescador de hombres. Y hermanos, no importa quiénes somos nosotros, no importa las circunstancias que nosotros estamos viviendo, lo importante es Él. Si nosotros confiamos en Él. Yo podría pasar mis preocupaciones a otras personas, mis ansiedades a otras personas, o sentir seguridad porque tengo recursos, sentir seguridad porque tengo una red de amigos, o porque tengo una iglesia. No, nuestra confianza debe estar en la persona de Dios, ¿o no? En la persona de Dios. Él es el que tiene cuidado milagroso de nosotros como nadie más puede hacerlo, porque solo Él es Dios. En segundo lugar, Él no solo tiene cuidado de nuestras provisiones, del sustento diario, Él también tiene cuidado de nosotros en nuestros temores. Y no sé si usted se ve enfrentado el día de hoy a temores. Yo me he enfrentado a muchos temores de diferentes naturalezas: espirituales, emocionales, familiares, materiales, ministeriales, muchos temores, porque como no sé lo que va a ocurrir mañana, no sé lo que va a pasar en un año más, solo puedo aferrarme al Señor y confiar en Él. Y dice acá, el Señor mostró cuidado también en los temores que Pedro tuvo. Como les dije recién, muchas veces en el ministerio del apóstol Pedro, el Señor apareció con las palabras, no solo a él, también a otros siervos: no temas, no temas, confía en mí. Pedro se hunde en el agua, Pedro se hunde en el agua. En este pasaje que les quiero leer, que muchas veces el apóstol Pedro es criticado por su poca fe, si bien el pasaje señala eso, pero también señala otras cosas. Solo quiero decirles que de todos los discípulos, el único que se atrevió a tirarse al agua fue Pedro, nadie más. Los demás estuvieron cómodos en la barca o atemorizados en la barca, pero ninguno fue tan osado como para tirarse al agua y caminar sobre el mar. Bueno, en nuestros temores a veces tenemos que ser osados. A veces hay situaciones que por fe en el Señor tenemos que dar un paso de fe. Y eso es lo que hace el apóstol Pedro. Dice así el pasaje de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 32. Me emociona cada vez que leo este pasaje, no por lo que hace Pedro, sino por cómo el Señor trata con él. Dice:
enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Lo interesante de este pasaje es que el Señor no se sube a la barca con ellos. El Señor le pide a sus discípulos o le manda a sus discípulos que se suban a la barca y los deja ir solos. Dice, entre tanto, que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió el Señor al monte a orar aparte. Y muchos estudiosos piensan que el Señor subió al monte a orar justamente por sus discípulos que se encontraban en la barca solos. Sus discípulos que iban a enfrentar una gran tormenta en medio del mar. La verdad que no sabemos, solo sabemos que el Señor subió al monte a orar esa noche mientras ellos van cruzando por el mar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Es decir, comienza el viento cuando la barca no se puede devolver. No es que está saliendo de la orilla, no es que está llegando a la otra ribera, está en medio del mar. No se puede ir ni para atrás, no se pueden regresar a la orilla, ni pueden avanzar a la ribera. Están en la mitad, nada que hacer. Y dice que la barca era azotada por las olas, porque el viento le era contrario. En el pasaje de Marcos, que es un pasaje paralelo, no sé si recuerdo bien, pero dice que habían remado y remaban, tratando de poder enfrentar el viento y no podían. ¿Y qué ocurre? Dice más a la cuarta vigilia de la noche, eso decir, eran entre las 3 y las 6 de la mañana, y se encuentran en medio del mar, sin mayor esperanza. No está el Señor con ellos en la barca. ¿Qué hace el Señor? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sin duda, el Señor sabe lo que están viviendo, saben los temores que están teniendo. Me imagino que piensan que se van a hundir, que se van a ahogar, que se van a morir. ¿Y quién aparece en medio de la dificultad, en medio de esta tormenta? El Señor aparece andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Puede notar cómo el apóstol Pedro aprendió a echar sus ansiedades sobre Jesús y a ver el cuidado del Señor sobre su vida? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y vuelvo al punto, a ninguno de los otros discípulos se le ocurrió reaccionar como el apóstol Pedro. Y él dijo, ven. Y Pedro desciende de la barca. Yo quisiera creer que si usted y yo fuéramos Pedro, hubiésemos descendido de la barca. Yo dudo que yo hubiese descendido sobre la barca, para ser honesto. Dudo que hubiese hablado, me hubiese quedado ahí callado en medio de los 12 discípulos y hubiese esperado que otro hiciera o dijera algo. Pero Pedro dice que bajó y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Como ya hemos aprendido tantas veces, el error de Pedro fue mirar sus circunstancias y no seguir mirando al Señor. Hermanos, si nosotros ponemos los ojos en Jesús, podemos casi andar sobre el mar. Cosas milagrosas, pero no por nosotros, sino por el Señor. Al ver el fuerte viento, hermanos, si nosotros ponemos los ojos en nuestras ansiedades, nos vamos a hundir. Vamos a flaquear, vamos a caer, vamos a desfallecer, vamos a apartarnos del Señor tal vez, vamos a dudar del Señor. Si nosotros miramos a nuestras circunstancias, si miramos a nuestras fuerzas, estamos perdidos, nada podemos hacer. Pero si nosotros miramos al Señor y confiamos en el Señor y descansamos en el Señor, y no estoy hablando de depender del Señor de una manera pasiva, sino activa.
dejando las cosas en las manos del Señor, pero obedeciéndole, sirviéndole como Él se merece, sin duda el Señor podrá hacer milagros en nosotros. Dice, y al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, inmediatamente, no es que el Señor dejó que Pedro se hundiera y se ahogara, no, al momento, cuando Pedro exclamó, Señor, socórreme, el Señor le socorrió. Y dice Jesús extendiendo la mano. Se da cuenta que en ese momento, en ese mismo momento, el Señor no le reprendió, no le dijo nada, solo acudió en su ayuda. Y Jesús dice, extendiendo la mano. Y hermanos, sin duda la mano del Señor siempre está extendida para sostenernos, porque si no fuera por su mano, ya estaríamos perdidos. Recuerden que según el Evangelio de Juan, nuestras vidas están en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de sus manos, ni la tribulación, ni la angustia, ni siquiera la espada. Extendiendo la mano, le asió, le tomó. Dice, le asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Por lo tanto, el apóstol Pedro experimentó el cuidado de Dios en medio de las dificultades económicas respecto de la provisión diaria, respecto de los temores que él enfrentó. Y el Señor estuvo ahí para sostenerle. En tercer lugar, Él tiene cuidado de nosotros en nuestras debilidades. Hermanos, somos débiles, no somos Dios, no somos semidioses, somos barro, como dice la Escritura, ¿o no? Él se acuerda de que somos polvo. Solos nosotros, independientes de Dios, no somos absolutamente nada. Nosotros en Dios podemos hacer proezas, pero no por nuestros recursos, sino por que Dios va a manifestar su gloria en nosotros. Pedro le negó 3 veces. Ustedes recordarán que el Señor le había dicho anteriormente a Pedro que le iba a negar y Pedro dijo, no, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Pedro era un poco orgulloso tal vez, o tenía un concepto equivocado de sí mismo. Y el Señor le dijo, Pedro, tú vas a negarme 3 veces. No se olviden que para que nosotros podamos echar y descansar en Dios, tenemos que humillarnos ante Dios primero, reconocerle a Él primero, reconocer nuestras debilidades, reconocer que somos personas incapaces, independientes de Dios. Pedro dice que le va a negar 3 veces. El pasaje de Lucas dice así, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Está hablando de Jesús, dice, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Ahora, hermanos, también quiero señalar algo aquí respecto de Pedro. De los 12 apóstoles, de los 12 discípulos que el Señor tenía, solo 2 le acompañaron, Juan y Pedro. Para acompañar al Señor cuando Él fue apresado, se recuerdan que en el Getsemaní todos huyeron. Y los únicos 2 que le siguieron fue Juan y Pedro. En otras palabras, hay que tener coraje, ¿o no?, para seguir al Señor sabiendo que mi vida corre peligro. Pero obviamente sabemos que le negó cuando le identificaron. Y Pedro dice, le seguía de lejos. Los otros ni siquiera de lejos le seguían. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Hermanos, sin duda, tal vez más veces que Pedro hemos negado al Señor. Tal vez más veces que Pedro no hemos proclamado quiénes somos. Tal vez más veces que Pedro no hemos dado testimonio del Evangelio a los que no conocen al Señor. Tal vez más veces que Pedro nos hemos quedado en silencio siendo parte del montón. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda vez. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo.
Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y este versículo, el único evangelista que narra esto que voy a leer aquí es el Evangelio de Lucas. Y dice la palabra, entonces vuelto el Señor. Esta es la última vez que Pedro ve a Jesucristo con vida. ¿Qué hace el Señor? Se da vueltas para buscar a su discípulo que le ha negado 3 veces. El Señor no se sorprendió de que le hubiese negado 3 veces porque Él le había dicho antes que esto ocurriera, Pedro, esta noche me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y el Señor dice, vuelto el Señor, miró a Pedro. Esta palabra mirar da la idea de una mirada de compasión, de una mirada de misericordia. Hay miradas y miradas. No sé si usted ha escuchado el dicho que si las miradas o algo así mataran como las palabras, uno estaría muerto. Hay miradas que son miradas de odio, miradas de enojo, miradas de enfado. Los ojos hablan más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero esta palabra mirar tiene la idea de una mirada de ternura, una mirada de compasión, sabiendo el Señor que Pedro era débil, sabiendo que Pedro estaba equivocado porque tal vez confiaba en sí mismo. Aunque todos te nieguen, Señor, yo no te negaré. Y ahí esa noche le negó 3 veces. Y el Señor se da vuelta y mira a Pedro. Y Pedro se acordó cuando el Señor le miró de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué hace Pedro? A diferencia de Judas, que le niega o no, que le traiciona, va y se suicida o se ahorca, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente. Y me imagino, hermano, que tantas veces por desobedecer al Señor hemos llorado. Tal vez hemos llorado por las consecuencias de desobedecer al Señor. O hemos llorado porque nos hemos dado cuenta que hemos pecado contra el Señor, que le hemos fallado. Y Él sale y llora amargamente. En el pasaje de Lucas, el capítulo 22, el Señor le había dicho a Pedro lo siguiente antes que ocurriera la negación. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Señor estaba pensando en ese momento, cuando Pedro iba a ser enfrentado a negar al Señor. Pero yo he rogado por ti. El Señor rogó porque Pedro no fallara, pero Pedro falló. Que tu fe no falte. Y mire lo que le dijo el Señor. Y tú una vez vuelto, una vez que seas zarandeado, confirma a tus hermanos. En otras palabras, el Señor sabe que lo que va a hacer Pedro no le va a definir, ¿o no? No le va a cerrar las puertas del servicio al Señor. No, dijo, una vez vuelto, una vez que Satanás termine de zarandearos, vuelve, Pedro, y confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y como ya sabemos, no fue así. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. En el pasaje del Evangelio de Juan, muchos hermanos, muchos estudiosos creen que aquí está la restauración de Pedro. Así como Pedro le negó 3 veces, el Señor, después que resucita, le da la oportunidad 3 veces de que le confirme su amor. En otras palabras, la caída de Pedro, la debilidad de Pedro, la desobediencia de Pedro de negarle al Señor, no claudicó, no cerró quién era Pedro, porque sin duda Pedro amaba al Señor. Sin duda Pedro, ¿o no? Era un hombre que era leal al Señor. Y el Señor le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? 3 veces le da la oportunidad que Pedro reafirme que le ama, porque el Señor sabía que le amaba.
y le dice, ¿se recuerdan que leí recién anteriormente aquí, que le dice él, una vez vuelto, confirma a tus hermanos? Y en este pasaje de Juan que estoy leyendo, cada vez que le pregunta y que él le responde, el Señor le envía a hacer su labor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor sabía que Pedro le amaba. Pero qué importante era para el apóstol Pedro, ¿no? Reafirmar ante su Señor que ahora estaba resucitado, que sí le amaba, que a pesar que le negué esa noche 3 veces, yo todavía le amo, le amo. Y el Señor le dice, perfecto, apacienta entonces mis corderos. Segunda vez, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro volvió a responder, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor entonces, pastorea mis ovejas. ¿Puede notar la restauración del Señor? Como le he dicho en otras ocasiones, nosotros toda la vida recordamos que Pedro le negó 3 veces. Pero en las Escrituras solo se menciona como un hecho que ocurrió. Nadie recuerda al apóstol Pedro como el negador, el que le negó 3 veces. Pedro aparece en el libro de los Hechos y nadie le recuerda como el que negó al Señor 3 veces. Pedro escribe 2 cartas y nunca él se presentó como yo soy el que negué al Señor 3 veces. Nadie le recordó eso, nunca más. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo sé, mis hermanos, que de una u otra manera amamos al Señor. No siempre le demostramos todo el amor, pero le amamos. Y el Señor quiere que mientras le amamos, le sirvamos. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Pedro, hermanos, va a hacer la obra del Señor sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nunca más negó al Señor. Estuvo dispuesto a morir y de hecho va a morir por el Señor porque le amaba. En cuarto lugar, y para ir terminando, Él tiene cuidado de nosotros en peligros de muerte. Hermanos, vamos a enfrentar peligros de muerte, ya sea por salud, ya sea por el ministerio, ya sea por la circunstancia que sea. No estamos libres de los peligros de muerte. El Salmo 23, recuerda, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y el apóstol Pedro enfrentó en varias ocasiones peligros de muerte y aprendió a echar sus temores de la muerte delante del Señor, delante de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedro esperando sentencia de muerte. Nos relata el libro de los Hechos, el capítulo número 12, que Herodes Antipas había apresado al apóstol Jacobo. Y dice que había matado a espada al apóstol Jacobo. Y como eso había causado, había sido agradable ante los judíos, entonces Herodes también apresó a Pedro, pensando en matarle también. Dice la palabra en Hechos 12. Y viendo que esto había agradado a los judíos, me refiero al asesinato de Jacobo el apóstol, procedió a prender también a Pedro, a ponerle preso, dice. Eran entonces los días de los panes sin levadura, eran los días de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Pedro ya había estado en una ocasión preso, había sido azotado por causa, en 2 ocasiones antes, en Hechos capítulo número 4 y capítulo número 5, Pedro había estado preso. En una de esas ocasiones había sido azotado por su fe. Y ahora nuevamente está preso y esperan sacarle al pueblo para matarle, para que le custodiasen estos 4 grupos de soldados y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Yo quiero preguntarle, hermano, si usted sabe que lo van a matar en un par de días, ¿podría dormir? Yo no dormiría, hermanos.
Si yo sé que me van a matar entre mañana, pasado, el lunes, o el martes o el miércoles, no duermo ninguno de esos días, me desvelo todos los días. Me desvelo yo por cosas menores que esas, por mis preocupaciones a veces no duermo. Y Pedro estaba durmiendo entre dos soldados y estaba bien dormido, como tal vez algunos están ahora dormidos, que no ponen la cámara, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí se presentó un ángel del Señor. Ahí el Señor envió a su ángel. No era el tiempo de partir de Pedro. Y el Señor de manera milagrosa envía a su ángel, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Esa palabra, le despertó, significa que Pedro estaba profundamente dormido. Diciendo, levántate pronto, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, ponte la ropa, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro todavía piensa que está dormido. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Es decir, nada pudo detener que el Señor librara a su siervo. Ni las 4 guardias que había, ni las puertas, ni las cadenas, nada, no era su tiempo. La cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, cuando reacciona y se da cuenta que realmente fue librado de la cárcel, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. ¿Quién podría haberlo librado de la mano de Herodes? Nadie. Herodes era la autoridad más importante en Israel en aquellos días. Este Herodes Antipas tenía el poder de matarlo, así como mató a Jacobo. Dios no libró a Jacobo porque no era tiempo de librarlo, era el tiempo de que él partiera, pero era el tiempo de librar a Pedro. Y dice, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. En Juan capítulo 21, algunos hermanos creen que el apóstol Pedro estaba seguro que esa noche no moriría. ¿Dónde estaba su confianza? No en él, no en los requisitos que él tenía, no en las cualidades que él tenía, sino en lo que el Señor le había dicho antes de ascender. El Señor le dijo lo siguiente a Pedro respecto de cuándo o de cómo él moriría. Le dijo así, de cierto te digo, cuando eras Pedro más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, Pedro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. En otras palabras, Pedro, tú ahora que eres joven, eres vigoroso. Pedro era un hombre con mucho impulso, ¿no? Él dijo, por ahora que eres joven, tú puedes ceñirte e ir donde quieras, pero cuando tú ya seas viejo, Pedro, y te falten las fuerzas físicas, otro te va a llevar donde tú no quieres ir. Esto dice, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro en Hechos capítulo número 12 todavía no es un hombre mayor, no es un hombre viejo, no es un hombre que no se pueda defender. Y tal vez Pedro sabía, todavía no es mi tiempo de partir. Pero llegó un día en la vida de Pedro, cuando llegó el tiempo de partir. Dice la historia, no la Biblia, dice la historia, que lo apresaron y que lo crucificaron y que él pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no era digno de ser crucificado igual que su amado Señor. Y dice que le extendieron las manos en una cruz y le clavaron. No sabemos realmente, la palabra no nos dice nada de eso, pero sí el Señor dijo aquí, cuando seas viejo Pedro, extenderás tus manos, te va a ceñir, te va a tomar otro y te va a llevar donde no quieres ir. Y dice que esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Por lo tanto, cuando el apóstol Pedro escribió el pasaje de Primera de Pedro 5:7, echando, volcando, depositando, desprendiéndonos de todas nuestras ansiedades, Pedro lo había experimentado en su vida. Él había experimentado volcar sobre el Señor sus ansiedades económicas, sus provisiones diarias. El Señor le enseñó que iba a cuidar de él. Había aprendido a depositar sobre el Señor sus temores.
El Señor le había enseñado a velar y a cuidar sus temores, sus debilidades, sus limitaciones sobre el Señor. Inclusive cuando enfrentó peligros de muerte, también el apóstol Pedro aprendió a volcar todos esos temores sobre su amado Señor. Y dicho esto, añadió el Señor, sígueme. Y así fue en la vida del apóstol Pedro, él le siguió. Yo quisiera, antes de leer la conclusión, si está por ahí el hermano Ricardo Cabrera y puede leer Isaías 46:4, por favor. Hermano Ricardo Cabrera, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Isaías 46:4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Ok, en este versículo de Isaías 46 que está leyendo mi hermano, el pronombre yo se repite. Hasta la vejez yo mismo, yo Dios, hasta las canas os soportaré. Yo Dios hice, yo Dios llevaré, yo Dios soportaré, yo Dios guardaré. Y hermanos, así es también en nuestras vidas. Solo el Señor puede cuidar de nosotros como nadie más puede cuidar. Termino leyendo este pasaje de Mateo. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, de los pajarillos, otra versión dice gorriones. Con todo, dice, ni uno de esos pajarillos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. En otras palabras, está haciendo esta comparación. Cuando mueren los pajaritos, dice él, Dios sabe y Dios permite que mueren. Por lo tanto, mis hermanos, dice él, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y hermanos, si Dios tiene cuidado de los pajarillos, Dios tiene cuidado de los gorriones, Dios tiene cuidado de las aves, y Dios sabe cuando los pajarillos mueren, mucho más tiene cuidado de nosotros porque valemos mucho más que los pajarillos. El Señor no murió en la cruz del Calvario por los pájaros, ni por los animales. El Señor murió en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos por usted y por mí. Por lo tanto, el Señor va a cuidar de nosotros. Yo quisiera, si puedo, quiero poner una alabanza. Me encantaría cantar para ustedes la alabanza, pero hasta ahí llegaría nuestra amistad. Y si usted la sabe, como dicen por ahí, cante. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no bajo solo. No estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas.
alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi hermano me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Sé, Dios cuida de mí. Espero que les haya fortalecido la alabanza, una hermosa alabanza que nos habla del cuidado del Señor sobre nosotros. Si alguien puede cantar esa alabanza la próxima semana, los que tienen talento de cantar, sería hermoso escuchar a alguien de nuestra congregación cantar esta alabanza. Voy a poner otra alabanza para que cantemos todos. Esta es una alabanza antigua para todos los modernos que les gusta un poco la alabanza más rápida, pero fíjense en lo importante de la letra. Vamos a cantar la siguiente alabanza juntos. ¿Pudieron ver la otra alabanza? Y acá cantamos y alabamos al Señor. Silencio para poder cantar. Los
Creces en tu amor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en medio, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Y por lo que contigo irá, Dios cuidará de ti. Nada te faltará. Las pruebas sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Y por donde contigo irá, Dios cuidará de ti. Nada te faltará. Bien, hermanos, espero que hayan podido escuchar bien la alabanza. En algunas iglesias cantábamos esta alabanza hace años atrás. Y vamos a orar para terminar el tiempo de la enseñanza. Ya después nos podemos saludar y conversar.